Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en la comunidad Net Hispano. Estamos hoy reunidos nuevamente para una nueva van. El tema que trataremos hoy es REST Services y el nuevo Web API Framework para Windows Communication Foundation. La van va a estar a cargo de Pablo Cibraro. Creo que Pablo es una de las primeras bands en las que participa. También va a estar Gustavo Machado y José Romagnolo, todos ellos desarrolladores de Yago. Así que tener la amabilidad de preparar esta van para todos nosotros. Como siempre, nos acompañan los sponsors a través de las editoriales Apress, O'Reilly, Pack Publishing y Manning, cada una de las cuales suelen participar en estas vans y nos apoyan otorgándonos ejemplares de ebooks para sortear al final de la van entre los asistentes. Bien, entonces directamente les doy la palabra a los oradores. Adelante, Pablo, si es que comenzás vos. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, hoy vamos a... Bueno, como mencionaba... Vamos a volver al... Ahí está. Como mencionaba Carlos, hoy vamos a hablar un poco de una introducción al service, teoría fundamental, para que entiendan un poco de qué se tratan este tipo de servicios. No vamos a entrar en mucho detalle de cómo implementarlos, se venía a hacer, pero sí a hablar un poco de la teoría y luego más focalizarnos en este nuevo framework de Microsoft para implementar servicios RESTful, que bien, como vamos a ver, no es nada nuevo, sino que tomaron ya lo existente y mejoraron algunas cosas en la parte de programabilidad que tenía el framework, hicieron algunas mejoras basado en el feedback que recibieron de toda la comunidad de los programadores, ¿no? Pero vamos a ver bien en detalle que esas mejoras que se hicieron valieron bien la pena y bueno, y se está haciendo que en este caso este framework se posicione bien a la altura de otros frameworks que ustedes sí tienen open source para implementar servicios RESTful. Bueno, en sí, la teoría de REST, ¿qué significa REST? ¿De dónde viene esta palabra? El significado de REST en teoría es Representational State Transfer. Nació esto como parte de una tesis que hizo Roy Fielding ya por allá por el principio del 2000, en donde él básicamente definió un estilo de arquitectura para implementar servicios basado en lo que él ya había participado también en la primera implementación, primera especificación de HTTP. Lo que definió él fue un estilo de arquitectura que no es más que define una serie de componentes y restricciones en cómo esos componentes interactúan entre sí. Vamos a ver un poco de qué se tratan estas restricciones y qué componentes podemos encontrar en REST. Básicamente, cuando hablamos de REST, lo primero que se viene a la mente son ciertas componentes que en sí son recursos. Un recurso en sí, cuando hablamos de REST, es que queremos exponer una cierta vista pueden ser pistas o en sí un recurso son vistas o entidades lógicas que queremos exponer a través de HTTP. En sí no tiene que ser una entidad específica, sino que pueden ser muchas entidades todas combinadas que queramos exponer. Cualquier cosa que queramos exponer vía servicio siempre está identificado como un recurso. Cada recurso en sí tiene asociado una dirección o algo que lo identifica únicamente, y eso es una URL. Para todos los que estamos usando la web día a día es algo muy común utilizar URLs y por lo general consultar recursos que en sí son páginas web. Y luego otro concepto más importante también es representaciones, que es una vez que tenemos un recurso y sabemos cómo consultar ese recurso con su URL específica, qué representación nos devuelve el server sobre ese recurso. La representación es
el contenido en sí, que nos da la noción de qué es el recurso en sí específico. Las representaciones pueden ser HTML, JSON, texto, por lo general es lo que vemos en la web hoy en día. Y como interfaz uniforme en sí es que el modelo de REST define ciertos verbos de cómo interactuar con los recursos. En sí está montado sobre, al estar montado sobre HTTP, los verbos que podemos encontrar son los que HTTP, la especificación de HTTP nos define hoy en día. Por ejemplo, tenemos un get para obtener un recurso, un post para crear un nuevo recurso, un delete para borrarlo, un put para modificarlo. Entonces, cualquier acción que queramos ejercer sobre el recurso, existe un verbo, con lo cual tenemos siempre una interfaz uniforme de cómo interactuar con esos recursos, porque ya son verbos predefinidos y fijados de lo que podemos hacer utilización. Y por último, otro concepto que es bastante complejo, y también el nombre lo dice, Intermediate Engine of Application States, es algo muy importante a la hora de crear servicios RESTful, y como vamos a ver después, no es algo que se aplique mucho en la práctica. Lo que define este principio es que cualquier workflow o proceso que queramos representar a través del servicio, implementar a través del servicio, ese workflow por general mantiene estado, en el cual podemos avanzar sobre ese workflow, y la idea es que a la hora de ir a la web, ese workflow se vea como representado como links. Vendría a ser, si nosotros hoy en día vamos a una página web, lo que hacemos es miramos contenido y seguimos links, cliqueamos en link para ir a través de distintas páginas. La idea es que nosotros podemos representar un workflow creativo a través de contenido y links, de cómo ir avanzando en ese workflow. Esa es la idea principal de Atheos. Y otro concepto fundamental también a la hora de aplicar RESTful y utilizar HTTP es no utilizar HTTP como un transporte, sino como un protocolo aplicativo. Esto quiere decir que cualquier mensaje que se envía a través de HTTP tiene que ser autodescriptivo, o sea, con solo ver los headers del mensaje y los verbos que se están utilizando, ya tener una idea básica de qué está haciendo ese mensaje sin tener que ir y indagar y mirar el contenido del mensaje en sí específico. Ya podemos tener una idea. Por ejemplo, si vemos un get hacia un recurso, ya sabemos que eso es una consulta para hacer algo. Los gets por lo general implican que son consultas, y si hubiera un get que hiciera una modificación o borrar algo, ya sería un indicio de que no estamos respetando la interfaz uniforme que se definió para HTTP, lo cual es una mala práctica. Pero la idea es eso, que al utilizar los verbos y códigos de HTTP y los headers que nos brinda HTTP, podemos hacer que los mensajes sean autodescriptivos, y eso tiene otra ventaja, que es a la hora de implementar nuestros servicios en la web, podemos utilizar ya toda la infraestructura que está disponible. Podemos usar proxies, reverse proxies, los cachés de los browsers. Todo eso se basa en utilizar headers que están presentes en los mensajes. Todos esos intermediarios saben cómo interpretar los headers y los códigos que devuelven los recursos, y base de eso aplicar ciertos procesos. Por ejemplo, un proxy puede saber que la respuesta de un servicio puede ser cacheada o no, basada en ciertos headers. Entonces, si nosotros respetamos todo eso, como está definido HTTP, y respetamos los verbos, los códigos y las distintas cosas que la especificación nos da, podemos utilizar eficientemente todos los recursos que ya tenemos disponibles en la web y hacer que nuestros servicios escalen bien. Bueno, esto es un tema que siempre surge cuando se habla de REST y SOAP. ¿Por qué? Si ya SOAP hoy en día está siendo una tecnología que está realmente muy utilizada en cualquier organización, o en cualquier organización que implemente cualquier desarrollo de aplicaciones. ¿Por qué tendríamos que movernos a HTTP si ya SOAP se probó que es algo que funciona y muchas veces el programador está conforme con eso? El tooling que hay hoy en día es bastante bueno. El tema es que a la hora de exponer SOAP hacia el mundo exterior,
vendría a ser SOAP en sí es una tecnología bastante compleja. Se crearon muchos. Ya la especificación de SOAP en sí no es tan compleja, pero lo que tiene es que todas las especificaciones que se escribieron por arriba de SOAP para hacer SOAP más seguro, para hacer SOAP más confiable, hicieron que en sí SOAP se hiciera algo demasiado complejo para exponer hacia otras plataformas. Si bien garantizan los vendors como Microsoft, Sun, IBM, garantizan que sus implementaciones de SOAP y WS, que son la familia de protocolos alrededor de SOAP, son interoperables. La realidad hace que cuando vamos a la realidad eso es realmente no es demasiado cierto. Y hoy que surgen nuevas plataformas y queremos conectar nuestras aplicaciones con nuevos dispositivos, teléfonos, tablets o nuevos frameworks que realmente no soportan SOAP. Por lo general HTTP es algo que todo el mundo sabe utilizar, es algo muy simple. Entonces hace que la disponibilidad de estos servicios sea máxima. Y como estamos viendo hoy en día, la tendencia es de toda la comunidad es moverse hacia servicios de HTTP, todo lo que es social media, networking y todo eso, las implementaciones con Twitter, Facebook, todos están exponiendo APIs REST a través de HTTP por este motivo, para atraer cuando el número de clientes que van a consumir o plataformas en los cuales queremos hacer disponibles nuestros servicios no es conocida en una primera instancia, lo mejor es utilizar algo que todo el mundo sabe utilizar, y eso es HTTP. Y bueno, esto es ya algo para mostrar básicamente es toda la familia de WS asterisco que se creó alrededor del SOAP. Lo que pueden ver hay millones de especificaciones, lo que hacen realmente muy complejo a la hora de nosotros implementar un servicio, saber bien qué especificación, qué subset podemos utilizar en nuestros servicios ahí para saber si nuestro servicio va a poder ser consumido por otra plataforma o no. Por eso hace que SOAP ya sea algo demasiado complejo y muchos ya quieran enfocarse para el lado de REST. Bueno, esto es a la hora de implementar servicios. Lo que hizo Roy Fielding a la hora de escribir su tesis, bueno, como vimos nosotros, definió ciertas restricciones y también definió buenas prácticas que debe seguir cualquier servicio que quisiera de irse a los principios de REST. ¿Qué pasó? Que todo el mundo empezó a escribir servicios no respetando muchos de la teoría que en sí Roy Fielding escribió, y eso generó muchos problemas, lo cual en un cierto modo Richardson, un exponente también de la comunidad de REST, en una de sus una de las charlas que él dio en una de las sesiones de InfoQ que dio él, definió un modelo de madurez demostrando todos los tipos de servicios que hay que tratan de llegar a lo que es REST, que es en sí REST en sí es que sigue todos los patrones y buenas prácticas que definió Roy en su tesis, y no que implementan parte de ellas. Entonces, lo que definió Richardson es este modelo diciendo, ok, tenemos 4 niveles, hay servicios que solamente están en el nivel 0, porque no sé, implementa estos ciertos subsets, pero esto lo hace mal. Entonces, él definió diferentes niveles y fue explicando qué diferencia había entre los niveles y cómo los del último nivel, en este caso los Hypermedia Services, son los que realmente son RESTful de acuerdo a lo que definió Roy Fielding. Entonces, lo que primero encontramos, según Richardson, es un nivel 0, es servicios que son en sí HTTP, utilizan HTTP como transporte, pero no utilizan nada HTTP como aplicación, no utilizan ni los verbos, ni utilizan los códigos de estado, en sí no definen recursos. Por ejemplo, un SOAP service es un ejemplo clásico. SOAP es
es agnóstico al transporte, en sí puede correr sobre cualquier transporte, por lo tanto no depende mucho de HTTP, pero por eso al llevar a cabo la implementación para HTTP lo que se definió es un mensaje de SOAP viaja sobre HTTP, pero utiliza siempre un recurso fijo. O sea, en este caso, en el ejemplo que puse acá, mi servicio CBC es un servicio WS SOAP. En sí, el recurso en sí no nos dice nada, nos dice que es un servicio. Y también, si queremos ver qué operación queremos invocar sobre ese servicio, tenemos que ir y mirar el mensaje en sí, pero ya el recurso no nos dice nada. Y también todos los verbos son post, por lo cual no podemos diferenciar qué realmente se está haciendo sobre ese recurso. Esto es una utilización muy pobre de HTTP. Después, Richardson especificó un nivel 1, en la cual hay una cierta mejora en la utilización de HTTP como protocolo. Se empiezan a definir recursos con los cuales una aplicación puede interactuar. Pero el problema es que no se utiliza la interfaz uniforme correctamente, o sea, los verbos con los cuales se interactúan con los recursos no es el adecuado. En el ejemplo que doy concreto acá es, tengo un recurso cliente, quiero borrar el cliente número 1, por lo cual tengo una URL que identifica ese cliente número 1, el cual es http localhost barra clientes barra 1, y lo que quiero hacer es borrar ese cliente, pero en vez de utilizar un verbo delete, como es el cual establece HTTP, en este caso se está haciendo un get. El problema de esto es que no se está respetando la interfaz uniforme, con lo cual, si tuviéramos, por ejemplo, un proxy que estuviera cacheando las respuestas basadas en los verbos, en este caso un get, es un verbo que significa que es una consulta, que es seguro, o sea que nunca se va a borrar nada. Por lo cual el get siempre garantiza que se puedan cachear. Y en este caso, como pueden ver, estoy haciendo un get que en realidad está borrando una entidad, con lo cual no tiene mucho sentido. Y tampoco se podría cachear en este caso. Después avanzamos un nivel más. Hay ciertas mejoras en este caso, se siguen identificando los recursos, ahora se utiliza la interfaz uniforme correctamente, pero no se implementa TEOS. En este caso, lo que quiero decir es que los servicios, la implementación de nuestro servicio no provee links para poder para que la aplicación cliente pueda descubrir qué acciones puedo utilizar qué acciones puedo hacer ejecutar sobre mi servicio, cómo puedo avanzar en los distintos workflows. Acá estoy dando un ejemplo que se publicó en el grupo en el grupo nuestro, acerca de una supuesta API Red que es del Mercado Libre, lo cual cuando ingresamos a esta API lo que podemos ver es que todas las URLs están hardcodeadas, o sea, tenemos, por decir un ejemplo, tenemos distintas URLs para atribuir los usuarios, para realizar compras exactamente, pero uno de los conceptos básicos por el cual se menciona TEOS es que las URLs no deberían ser algo hardcodeado a nivel servicio, sino que todo eso debería ser, se tendría que poder descubrir a través de links. O sea, el recurso principal para acceder a nuestros servicios, lo que debería hacer en primera instancia es devolver links para que las aplicaciones clientes puedan descubrir qué acciones se pueden hacer sobre los distintos servicios. Ya el hardcodear, tener URLs hardcodeadas, lo que hace es que en el día de mañana, si nosotros cambiamos una URL, no sé, tendríamos por ejemplo una URL de clientes para traer toda la colección de clientes, y el día de mañana cambiamos la URL por otra, para darle otro significado. Eso rompería todos los clientes que ya están utilizando esa URL hardcodeada. La idea es que con Ateos nosotros siempre devolvamos los links que corresponden, con lo cual las aplicaciones clientes podrían seguir eso y seguir andando sin tener que saber tener hardcodeado nada. En el nivel 3, que es lo que
según Richardson es lo ideal, es llegar a un nivel 3, con lo cual el nivel 3 no, como si vamos a la realidad, como está implementado todo, casi ningún de los que reclaman ser servicios redes hoy en la actualidad en la internet no realmente no lo son. Que en este caso, para ser red verdadero debería utilizar ateos, o sea, debería proveer links que sean representativos del workflow que queremos representar, y cómo se puede manipular los distintos recursos. Y lo que provee este nivel, lo que podemos hacer es representar workflows bien definidos a través de servicios REST, y también resolver problemas de versionado, como dije antes. Si nosotros cambiamos una URL o creamos nuevas URLs, podemos hacer públicas esas URLs a través de links, y los clientes podrían seguir funcionando lo más bien. Esto es un ejemplo de cómo se podría utilizar ateos en la vida real para implementar un workflow en este caso para crear una orden de compra. Es un caso común como José después va a mostrar más en detalle una implementación que hizo con WCF de un workflow similar a este. La idea es que tenemos un workflow simple en este caso, en el cual representamos una orden de compra a través de un recurso, y esa orden de compra puede ir por varios estados. Primero la creamos, después la podríamos pasar la podríamos pagar, luego esa orden podría ser recibida por el cliente, o en el transcurso también podríamos actualizar esa orden de compra. Por lo cual, si vamos a nivel HTTP de cómo funcionaría esto, lo que pueden ver es, primero yo debería enviar un post al recurso orden con los datos de esa orden de compra para crearlo. El recurso es creado y devuelve ciertos keys de HTTP, en este caso cuál es la ubicación, el location especifica cuál es la ubicación de ese recurso que fue creado, en este caso es al.NET Order 1. El tipo de respuesta que estoy devolviendo, en este caso XML, la representación de este recurso es XML. Y lo que pueden ver acá en amarillo es que también devuelvo links de qué puedo hacer con esta orden en sí, la aplicación cliente qué puede hacer con esta orden. En este caso estoy representando que la orden, una vez que la orden fue creada, la puedo pasar al estado pagar de la orden, con lo cual en cada link estoy devolviendo la URL para mover el workflow al siguiente paso, y qué significado en sí tiene ese paso. En este caso, como pueden verla en URI, acá estoy diciendo que en URI estoy especificando cuál es la URL para mover el workflow al siguiente paso, y en REL estoy especificando cuál es el significado de este link. En este caso estoy diciendo que ese link significa que con eso puedo pagar la orden. Eso es un ejemplo clásico de cómo se utilizaría ateos en la vida real para implementar un workflow. Bueno, y con eso ya dejamos un poco la teoría de REST, y ahora empezaríamos a enfocarnos más en ver cómo las mejoras que tenemos en WSF con el tema de Web APIs, y ya en sí el nombre de Web APIs, como pueden ver, Microsoft se fue antes era Web WSF REST, y ahora es WSF Web API. La cosa es que su primer incursión en este ambiente de REST no fue demasiado bueno. Tuvieron muchas críticas. La implementación inicial que hicieron en realidad fue muy mala. Muchas críticas de la comunidad a la hora de que eso realmente lo que ellos proveían no era realmente muy REST. Por ejemplo, no se soportaba, no tenían buen soporte para negociar la representación de los recursos, no tenían buen soporte para implementar ateos. Por eso muchas cosas de las que recién hablamos no estaban soportadas en ese modelo. Entonces, para escapar un poco de esta teoría en REST, lo que hicieron fue redefinir el nombre del framework a Web API, que en sí no dice nada de que nosotros estábamos haciendo servicios REST, sino que es algo que se está poniendo a través de la web, es una API que nosotros estamos poniendo a través de la web, y esa es la idea, ¿no?, de este framework. No atenerse, si bien se va a tener a muchos conceptos REST, la idea es
no atajarse a eso. Nosotros con este framework podemos implementar cualquier cosa que queramos exponer a través de HTTP. Esa es la idea principal. Y bueno, ahora le doy paso a Gustavo, que va a mostrar en sí cómo se puede crear un servicio en sí con esta con este nuevo framework, y va a mostrar algunos ejemplitos con eso. Gustavo, no sé si quieres. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a pasar a mostrar cómo trabajar con esta nueva versión de WSF Web API. Denme un segundo. El código de WSF Web API lo pueden adquirir de dos maneras. O pueden ir al proyecto en Codeplex, en wsf.codeplex.com, donde ahí pueden bajar todo el código fuente. O también, si están interesados en hacer un servicio con Web API directamente, pueden utilizar los paquetes de nube. Hay básicamente este Web API Core y YOL son bastante parecidos, pero cualquiera de esos dos funciona. Y si quieren, pero eso le va a agregar únicamente las referencias a las DLLs. Si lo que quieren es empezar a desarrollar un servicio con el web config y todo lo que hace falta, les recomiendo que utilicen este que está acá abajo, que se llama CRUD HTTP Sample, que ya les viene con la configuración de web config y alguna que otra cosa para ir configurando el servicio. Yo lo que les voy a mostrar está basado en lo que se van a encontrar si bajan el código fuente del proyecto en Codeplex. El proyecto en Codeplex viene con una carpeta samples donde muestran la mayoría de las cosas que WSF Web API soporta, y de acá pueden ir viendo más o menos cómo ir empezando a hacer algunas de las cosas que van a necesitar a la hora de hacer servicios REST. El primero que vamos a ver es el HTTP Hello Resource, que esta es, digamos, la versión más sencilla de un servicio REST con Web API. En el web config, por un lado, vamos a necesitar agregar un módulo. Este módulo de routing es lo que nos va a permitir a nosotros definir servicios sin necesitar un archivo SVC como los que hacían falta antes o los que hacen falta hoy en día cuando desarrollamos servicios SOAP. Si vamos al Global ASACS, en el Application Start necesitamos definir las rutas de nuestros servicios, y como podemos ver en la ruta, lo primero que vamos a hacer es definir el base address, es decir, la dirección base. O sea, este servicio que nosotros estamos exponiendo acá lo vamos a exponer a través de la URL de esta aplicación web más esta dirección base. Luego, este Hello Resource que vemos acá, que vendría a ser nuestro servicio REST, vemos que es un Service Contract de WSF. En este caso, el Hello Resource digamos, representa un recurso que lo único que hace es decirle hola a la cantidad de personas que vos le cargues. Entonces, en una primera instancia podríamos hacer con este atributo WebInvoke, definimos que al recibir un verbo de HTTP post a la URL con este URI template, vamos a responder con este método que está acá. Esta URI template se va a analizar a partir de la dirección base que hayamos definido en la ruta. En este caso, ¿sí? No, sí, lo que quería acotar es que en sí una de las limitaciones que había antes con WSF era que
cada vez que queríamos exponer algo en IIS, tenía que el servicio WSF tenía que tener una extensión SBC, por el tema de hecho de que ACPNet para cualquier rutear, cualquier request hacia un servicio necesitaría tener asociado un handler, pero luego a través de lo que se desarrolló lo de ACPNet MVC, que salió este concepto nuevo de routing en ACPNet, lo cual ya no hace falta especificar un handler, sino que el módulo routing se encarga de routear los mensajes hacia los distintos módulos o servicios que tenemos, y lo cual lo que hicieron acá en WCF es utilizar ese módulo para poder evitar tener servicios con vendría a ser para poder tener URLs más lindas sin tener necesidad de tener LSBC como extensión. Entonces ahora ya podemos tener URLs más simples sin tener que mostrar esos detalles que teníamos antes. Podemos tener ahora, por ejemplo, una regla que es HTTP localhost clientes y no algo como tendríamos que haber tenido antes, que era HTTP localhost clientes SBC. Y bueno, lo que está mostrando acá Gustavo es básicamente el servicio se implementa como lo implementábamos antes, se definen las operaciones y a través de atributos se dice qué tipo de operaciones nuestro servicio soporta, y bueno, eso es lo que está mostrando Gustavo ahora. Exacto. Este HTTP Hello Resource, este proyecto web, cuando lo lanzamos, escucha sobre localhost 8100. Eso significa que para nosotros poder llegar a este recurso, a este Hello Resource, vamos a tener que respetar la dirección base que hayamos puesto en el routing. Es por eso que ahora nosotros vamos a ver cómo podemos invocarlo cuando la dirección de la aplicación web más la dirección base, y luego seguiría el URI template. Es decir, acá el URI template, al ser vacío, no hace falta agregar más nada. Otra cosa que podemos ver es que este método post está recibiendo directamente un HTTP request message y lo manipula directamente. O sea, estamos buscando, sabemos que el contenido nos va a venir en form URL encoded, que es el contenido que nos vendría si nosotros llenáramos este formulario, o sea, como lo manejan las páginas web normalmente. Toma de ahí el campo person y ese person lo agrega a una colección de personas. Nosotros usando Fiddler podemos hacer un post a la dirección base y poner un campo que sea person con un contenido. A ver, me parece que me sobró una... Ahí está. Me había sobrado una barra. Sí, disculpa, Gustavo. Eso del HTTP Request Message que mostró Gustavo recién es algo nuevo que se agregó en el Web API, que es antes, para poder acceder al mensaje request o response que queríamos generar en el servicio con el viejo WSF-REST, había algo estático, una variable estática que nosotros teníamos que acceder, y lo cual era en sí, para desarrollar en sí era muy feo como debíamos acceder a eso, y otro problema tenías era que no podíamos hacer unit testing correcto de ese servicio, porque estaba dependiendo de algo estático y de contexto que WSF generaba, lo cual era muy complejo. Entonces la mejora que hicieron ahora es cualquier operación que queramos implementar en nuestro servicio, si definimos un argumento que es de HTTP request message, WSF lo que va a hacer es va a inyectar el mensaje de request en nuestra operación a través de ese argumento, y de ahí tenemos acceso a todo lo que es el mensaje, el contenido, los headers, y etcétera. Sí, exactamente.
La otra mejora que hicieron fue la posibilidad de retornar un HTTP Response Message, y esto es nuevo del Preview 4. En este caso vos podés crear la respuesta que vos quieras, setear el contenido y el status code que vos quieras. Si vemos lo que retornó el servicio en este caso, fue un status code de created y un mensaje cualquiera donde nos avisa que se agregó esa persona. Y con esto nosotros luego podemos hacer un get. Y en este caso nos devuelve un 200, ok, y en el text, hello, y la lista de nombres que le hayamos agregado a través del post. Esta vendría a ser la versión más sencilla de un servicio REST que nosotros podemos hacer, donde manipulamos el request message y el response message directamente, digamos. En el otro de los ejemplos, que se llama Content Manager Simple, acá ya empiezan a hacer un ejemplo un poco más realista, donde quizás nosotros este request nos interesa que nos llegue algo ya serializado en base a Content Negotiation, o sea, a la negociación del contenido y lo que viene en el header content type de HTTP, y donde esta respuesta también quizás sea negociada en base al header accept del request de HTTP. O sea, vendría a ser una versión un poco más compleja de esto, donde parte de esa serialización ya está manejada, digamos. Si vamos al Global AJAX, vemos que hay dos rutas definidas, una para un recurso que se llama contact y otra para otro recurso que se llama contacts. Es decir, que nuestros servicios REST ahora primero no necesitamos un archivo .svc para hostearlos, y por otro lado podemos hostear la cantidad de recursos que nosotros queramos. La única restricción que tenemos es que el base address o esta dirección base tiene que ser única para cada uno de estos recursos. Esa es la única restricción que hay. Por otro lado, acá vemos que contacts y contact parecerían ser recursos distintos, y eso es porque en REST las colecciones son tratadas como recursos, a pesar de que son colecciones de recursos, pero son tratadas como recursos en sí mismos. Por eso es que en este ejemplo decidieron hacer un recurso específico para la colección de contactos. El servicio es muy parecido, es un Service Contract de WSF, tiene WebGet y WebInvoke, pero la primera diferencia que vamos a encontrar es que el parámetro que nosotros estamos aceptando en este método ya es un contacto, ya no estamos manipulando el request message, sino que estamos recibiendo un contacto, y WSF está deserializando eso por nosotros. La otra diferencia que hay es que esto devuelve un response message con un contact adentro, o sea, digamos, de contact sería. Esto lo que nos permite es también nosotros poder devolver un mensaje al que le podemos setear un determinado status code, pero que la serialización de ese contacto también está manejado por la negociación de contenido que WSF implementa de lo que sería HTTP. Y también podríamos devolver un contact, si en este caso está devolviendo un HTTP response message de contact, porque como vemos en la implementación está seteando un status code de created para que el cliente pueda saber que el recurso efectivamente fue creado. Pero si nosotros no hiciéramos una implementación que solamente pediría HTTP, pero no queremos devolver ningún status code, sino que queremos devolver ya simplemente una entidad o algo así, podríamos devolver simplemente un contact ahí. Sí. Y lo que hace WCF es automáticamente serializa ese contact basado en cómo el cliente está esperando, qué representación el cliente está esperando de ese contacto. Si es XML, JSON o texto, de acuerdo al header, de acuerdo al tipo de contenido que el cliente está esperando, ¿no? Sí. Perdón,
Gustavo y Pablo. También una cosa ahí, no sé, como que acá, corregime Pablo si me equivoco, la forma más convencional de hacerlo sería devolver created y location en el header para poder obtener el contacto, en vez de devolver un contenido en la respuesta, ¿o no? Sí. Sí, eso si lo querés hacer, adherirte a los principios de REST, si lo que dicen es cada vez que creas un post, debes devolver el estado created y la ubicación de ese recurso. Pero este framework no fuerza a que vos hagas REST, sino que pongas algo para el HTTP. Exactamente. Y sumado a eso, estos ejemplos son bastante sencillos, donde muestran todo lo que puedes hacer, pero no es la forma correcta de hacerlo. Bueno, si vemos esta clase contact, que es la que recibimos por parámetro, no es ni más ni menos que una clase normal de .NET, de CLR, donde no contiene atributos serializables, ni XML, ni de nada. O sea, es una clase común, es un poco. Una de las cosas que acá, digamos, quisieron, también intentaron mostrar es cómo se podría llegar a hacer para exponer una propiedad self con un link hacia, digamos, donde se encuentra ese recurso. Obviamente esta forma de hacerlo es muy sencilla, muy básica, y básicamente asume que este contacto únicamente va a ser devuelto en el base address, si no, esto ya no funcionaría. Pero digamos que es un intento de demostrar que en la respuesta que devuelven los servicios REST, digamos, también podrías incluir propiedades con links, ¿no?, que te direccionen a otros recursos. Bueno, en el recurso contact, lo mismo de antes, es un service contract. En este caso vamos a encontrar que, por ejemplo, para actualizar el recurso utilizamos el verbo de HTTP put, y para borrar el recurso utilizamos el verbo de HTTP delete. Esto es con el mismo atributo web invoke con el que usamos el post. Le seteamos el method onPut onDelete. Y también quizás en este get, en este método get que tenemos definido acá, ya nos dan una pauta de cómo podríamos empezar a devolver respuestas en base a, qué sé yo, por ejemplo, si se encontró un recurso o no, setear un status en not found, meter un contenido específico y tirando esta excepción nueva que está acá, que es HTTP Response Exception, forzás a que nada más dentro del pipeline de WSF se ejecute, sino que salga directamente y ponga lo que sea que esté en este response lo devuelva automáticamente en ese momento. Digamos, esta es más o menos la forma en la que uno podría, digamos, si bien tiene que devolver un contacto, uno podría agarrar y decir, bueno, este contacto no se encontró, y manejar por completo cuál es la respuesta que se le retorna al usuario. Sí, y algo básico es hoy en día, a la hora de implementar un servicio, lo que tenemos que hacer, como muestra Gustavo acá, es definir las operaciones y ponerle atributos, webGet si es un get, o webinvoke si es cualquier otra cosa. Lo que están pensando el team de WSF en el futuro es poder hacer implementaciones de servicio del tipo POCO, tener una clase con métodos y luego a través de un DSL o una API fluente poder decirle estas ciertas operaciones se mapean con un get, o estas se mapean con un bot, con un post, un put, pero a través de algo más fluente y no algo estático a través de atributos. Exacto, sí. Bueno, en este caso, en este put, vemos un ejemplo de cómo se puede retornar directamente una clase cualquiera sin necesariamente tener que retornar un HTTP response message. Y
volviendo al recurso de contactos de antes, vemos que también podemos retornar una lista de contactos, eso no hay ningún problema, mientras que sea serializable por todos los mecanismos de serialización que nosotros tengamos en nuestro pipeline, digamos, no hay problema con retornar lo que sea. Bien, no me olvido de nada. No, si quieres mostrar cómo funcionan los Operation Handlers. Bueno, quería mostrar esto antes de que me olvide. Así como se puede retornar una lista de contactos en el Preview 4, lo que podemos hacer es retornar un iQueryable de un determinado T, y al hacer esto, nuestro servicio REST en esta URL nos da la posibilidad de filtrar ese recurso utilizando la sintaxis de OData que se utilizan en los servicios de WSF Data Services. Ahora podemos utilizar la misma sintaxis de OData en servicios WSF de Web API como este que está acá. Es decir, yo lo único que le hago es le agrego iQueryable o expongo un iQueryable de la base de datos, por ejemplo, y el filtro lo puedo definir yo a través de la URL únicamente. Con el browser, de hecho, se debería poder. Bueno, esto también es modo del Preview 4. Por otro lado, lo que comentaba Pablo es los distintos puntos de extensibilidad que hay. En Preview 4 tenemos, digamos, además de poder definir las rutas como las veníamos definiendo, podemos usar este Host Configuration, que es una especie de Fluent API para las configuraciones, en las que podemos digamos, agregarle formatters, que un formatter vendría a ser el artefacto que maneja la serialización y deserialización del contenido en el request y en el response, y debería ser esto en base a los headers de HTTP, es decir, en base a los headers de content type en el caso del request y en el header de accept en el caso del response. Si nosotros tuviésemos que serializar la información en un formato específico, lo único que tendremos que hacer es implementar uno de estos formatos. Son muy sencillos de implementar, lo único que necesitas es definir cuáles son los content types que el formatter acepta o que puede serializar o deserializar, y luego la serialización la haces contra un string. O sea que por ejemplo, este es un serializador para contacts. Entonces se fija que el valor que le retornaron sea o un inenumerable o un contact, y luego lo serializa en el string. Es realmente muy sencillo. Claro, y esos media type formatters se asignan a sí a una operación específica. No sé, para los que trabajaron antes con WSF, uno de los puntos más en sí, uno de los puntos que a la gente le costaba más y era muy complejo. El tema de cómo configurar los servicios en WSF antes era demasiado complejo. Vendría a ser, para poder hacer una cosa simple, sí tenías que escribir un montón de código, poner un montón de configuración y saber bien cómo extender esa parte. Entonces lo que propuso el equipo de WSF en este punto es definieron una API fluente, como mostró Gustavo, en el cual cualquier cosa que puedas extender en el servicio está disponible en esa API fluente al primer nivel. O sea, es simplemente para descubrir esa API es realmente bastante sencillo. Sí. Luego también nos ponen un punto de extensión acá bastante interesante, que es en el caso de que vos quieras tener un Resource Factory. Un Resource Factory vendría a ser el container que te instancia tus resources, como puede ser Contact o Contacts Resource acá. En este caso el ejemplo Contacts Advanced
viene con un Resource Factory de MEF, que simplemente es un container que al implementar esta interfaz que está acá, al necesitar un recurso, se llama a este método getInstance, en el cual nosotros vamos y lo buscamos en el container o en el factory que nosotros queramos y devolvemos un objeto. Eso es básicamente... Sí, eso es para poder utilizar dependency injection en el caso que nosotros queramos inyectar dependencias de nuestro servicio para hacerlo más fácil, para hacer testeabilidad de nuestro servicio más fácil. Antes con WCF se podía hacer, pero también muy complejo, había que extenderlo, y bueno, hoy en día se ofrece ya como parte del framework este punto que es, como nosotros Gustavo, es solamente configurarlo con una simple línea de código y luego implementar el factory que por lo general llamamos. Seguro cada framework de DI va a venir con un factory específico, ¿no? Sí, yo creo que hacer un factory con Wins o Unity o los Autofact es muy sencillo. Es ese método, y hay otro método adicional que es release en caso de que quieras hacer algún dispose de algo. Claro. Y por último están estos message handlers que en realidad son channels que vos le podés agregar. Estos handlers se aplican a todos los mensajes independientemente de la operación, y lo que te permiten es manejar, digamos, atajar el mensaje antes de que se decida qué operación va y poder hacer una modificación. En este caso, el de login, lo único que hace es un trace y luego llama al inner channel, digamos, al channel que le sigue. Sí, ahí voy a contar algo, Gustavo. Es básicamente WCF Web API provee dos métodos de intercepción de mensajes. Uno que lo llamaron Operation Handler. El Operation Handler en sí es un mecanismo de intercepción en el cual podemos interceptar los mensajes para una operación específica en nuestro servicio, pero corre la ventaja que los argumentos que llegan a ese Operation Handler son tipados. O sea, si en el contenido de nuestro mensaje, por ejemplo, mandamos la representación de un cliente, lo que llega a ese Operation Handler ya es el cliente ya serializado. Entonces en el Operation Handler lo que vamos a hacer es lo utilizamos directamente, y otro mecanismo de intercepción que está a más bajo nivel, que corre primero, antes que nada, antes que el proceso de serialización y todo lo demás, son los message handlers, que ahí lo que tenemos es el mensaje en plano en sí, y lo que podemos hacer ahí es aplicar conceptos que son cross, como debería ser seguridad o tracing, cosas así, que lo único que necesitamos es el mensaje en sí, y bueno, para eso es lo que se utiliza este HP Message Handler. Sí. Y lo que implementa, como pueden ver, es implementa el patrón asincrónico de tareas, por lo cual corre todo asincrónico, pero es bastante fácil de implementar. Lo único que tengo que hacer es devolver un task. Correcto, sí, y claro, lo que estás modificando acá es el mensaje, digamos, sin ningún tipo de formato. Por ejemplo, este channel que nos dan en el ejemplo, este URI Format Extension Message Channel, lo que hace es, si vos pusiste en una URL, tráeme, no sé, el contacto /1.json, lo que hace es, se fija cuál es el último segmento, compara a ver si lo tiene en un diccionario, y en base a ese diccionario busca el content type asociado y le hace un override al accept header de ese request. O sea que acá lo que está manipulando es el mensaje, el request HTTP, antes de que llegue digamos, a los serializadores, a los operation handlers o incluso a la operación, como dijo Pablo. No sé si querés mostrarle ahí, Gustavo, algún Operation Handler para que se vea ahí la diferencia que hay con un Channel Handler. ¿Sí?
Operation Handler, no sé si traen estos ejemplos. Creo que tiene. Sí, en realidad Cualquiera de, ahora por ejemplo, cualquiera de estos que corren a la misma altura, digamos, que los Operation Handlers, acá te puedes fijar que cuando hace un on-write to stream, lo que recibe ya es el contacto, o sea, acá ya está preguntando por enumerable el contact o está preguntando si es un contacto, o sea, ya está serializado. No recibís el HTTP request ni el HTTP response. No sé, Pablo, si vos viste que hay algún Operation Handler. no, por ahí los ejemplos que vienen ahí no vienen, pero la interfase del Operation Handler en sí es tiene un método básico también para interceptar, y lo que reciben son argumentos tipados de T, en lo cual recibe ya una clase representando el contenido de lo que te vienen los mensajes. Ah, sí, perdón, ahí estaba justo, que lo perdí. Estos, decís, el Claro. T del output. Ya O te viene sea, implementa el patrón de pipeline, ¿no? Recibe argumentos tipados, hace cosas y devuelve salida. Y, y lo que hace WCF luego combina todos esos handlers en un pipeline, y todos los resultados en sí, todo lo que resulte de ese pipeline, luego lo puedes mandar e inyectar a la implementación de la operación que estás utilizando, básicamente. Por ejemplo, un ejemplo clásico es, digamos que en nuestra URL o en un header nosotros mandamos el idioma en el cual queremos la respuesta. Entonces, digamos que en la implementación de la operación ya queremos recibir un culture info representando el idioma y no si un string, un string que nos diga qué culture info deberíamos usar, sino que queremos recibir ya el culture info en la implementación. Lo que vamos a hacer es, en la implementación de la operación definimos un argumento que como parte de los argumentos que vamos a recibir, definimos ya culture info, y lo que hacemos es inyectamos en el pipeline de WCF un operation handler que lo que hace es transforma el string que viene en el request a través de la URL o un header entre un culture info, y luego ese culture info sigue inyectado a la operación. Bueno, no sé si ahora José iba a mostrar la implementación de Redpacks. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que me interrumpa nomás. Bueno, esta aplicación que voy a mostrar es una aplicación de ejemplo que hice inspirada en el libro REST in Practice, que es un muy buen libro, se los recomiendo si quieren aprender sobre la teoría de REST. No tiene muchas cosas de implementación, incluso tiene algunos ejemplos en C#, pero sin nada de esto. Son ejemplos usando HTTP server o lo que sea. Pero la teoría y un caso práctico de ejemplo que muestran están muy buenos. Y el libro habla de un ejemplo que se llama Redbooks, que es vendría a ser de Starbucks. Supuestamente es una tienda de café, un coffee shop, donde se puede pedir café con una interfaz REST, digamos. Ese sería el ejemplo. Y se puede ir siguiendo todo el workflow mediante REST. Y el ejemplo es, digamos, implementa lo que estuvo hablando Pablo, que es Atheos, digamos. Aquí hay una pregunta. Entiendo que se genera automáticamente un WSDL. No. ¿Esa es la pregunta? Sí. No No. existe más
el concepto de WSL en sí es algo que en SOAP se tuvieron que implementar para describir en sí las operaciones que un servicio ofrecía, que era nada por la complejidad de que era luego para crear un cliente para consumir ese servicio. Lo que hacía el WSL es aliviar un poco el tooling y permitir algo de tooling para poder generar los proxies para consumir ese servicio. En el caso de RESTful, al tener un servicio RESTful que es fácil de consumir a través de HTTP y también el contrato en sí no es algo fijo, o sea, nuestro servicio puede evolucionar tranquilamente y devolver links hacia qué operaciones exporta y cómo, por ejemplo, devolviendo un link a cómo crear una orden de compra, devolviendo un link como cancelar esa orden de compra, o sea, todo muy dinámico. Lo que se devuelven son links de qué operaciones se pueden ejecutar sobre el servicio, lo cual ya un WSL no tiene sentido. Es algo, WSL es una descripción estática de lo que tu servicio hace. En el caso de REST estamos hablando de algo más dinámico, que a partir de links podemos devolver qué links se generan en tiempo de ejecución, podemos devolver qué operaciones nuestros servicios ejecuta y todo eso. Entonces ya WSL no tiene más sentido para nada. Hubo ciertas personas trataron de generar un equivalente a WSL para servicios REST que lo llamaban WADL, creo que sí, WADL, que es también una descripción estática de un servicio RESTful, pero lo que tiene eso es que, bien, no funciona bien con ateos, porque solamente te dice este servicio REST, sobre este servicio REST tenés estos recursos y puedes ejecutar estas operaciones. Pero el día de mañana, si yo agrego nuevas operaciones o cambio las URLs o cambio alguna otra cosa, ya esa descripción estática deja de tener sentido. Entonces, si queremos tener un mejor, que nuestro servicio evolucione en forma transparente, lo que queremos hacer es no tener algo estático que nos ate a eso. Entonces, eso es algo por lo cual ya WSL o cualquier descripción estática de nuestro servicio ya no tiene más sentido. No sé si eso contesta la pregunta. Acá hay otra, Francesco. ¿Hay proyectos para construir proxy cliente de forma automatizada a pesar de la falta de WS? Sí, en realidad el equipo WSF tenía planeado, no sé, hasta ahora. Sí, hay un video en Channel 9, de hecho, acerca de ese proyecto. Lo están haciendo en Shanghai. Es una especie de la help page que venía en el Starter Kit, que te permite ejecutar el servicio desde un formulario. Pero Pero eso es más para testing, para tooling desde Visual Studio. Van a hacer como funciona hoy para WS Data Services, que si bien son REST y también se puede generar proxy de Visual Studio para consumir eso. Hay una idea de hacer algo parecido para los servicios que implementemos con WS Web API. El problema de eso es que cada vez que eso otra vez el mismo problema vendría a ser es si algo de nuestra representación del servicio cambia, tenés que regenerar el proxy. O agregas operaciones nuevas en el servicio, tenés que regenerar el proxy. En cambio, una forma bien es más fácil para cualquier desarrollador utilizar algo así que es autogenerado en sí, tiene algunas desventajas también, pero sí, es un tooling, es algo que el equipo WSF está planeando agregar, sí. Bueno, no sé si hay otra pregunta, sigo con lo que iba a mostrar. Bueno, entonces yo lo que hice fue crear este ejemplo de Redbook, siguiendo más o menos lo que fui entendiendo del libro. Y lo vamos a publicar pronto como un proyecto open source para que cualquiera lo pueda descargar y seguir. Y la idea, si alguien va a hablar o algo, ¿o quería decir algo? ¿O no? Bueno, la idea es cuando
Yo acabo de ejecutar la aplicación y yo no he hecho ninguna interfaz a esto porque no era la idea, pero la aplicación está documentada. Entonces, lo primero que yo puedo hacer, por ejemplo, acá está la documentación, es crear una orden de café. Y acá me dice que para crear una orden tengo que ir a la URL orders, hacer un post y bueno, me da algunas indicaciones, como por ejemplo parte de las respuestas va a ser el location, me da lo que debería enviar, digamos, como payload, el contenido, y un ejemplo de los headers que debería mandar. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahora es en Fiddler. Este es un programa que cuando están diseñando, Gustavo también lo mostró, cuando están diseñando servicios REST es muy útil. Puedo hacer, construir un request acá, entonces digo que va a ser un post. Le pego este contenido que está acá, pego los headers. Bien. En realidad esto no me hace falta tampoco y algunas cosas las pone sola Fiddler. Entonces cuando lo ejecuto, perdón, hice example.com. En realidad tengo que hacer a esta dirección más orders, digamos, porque esa es la URI que dice acá. Lo ejecuto y me devuelve un 201. Si yo voy a examinar esto, acá veo el request y acá veo el response. En el response, si yo veo en los headers, tengo un header que dice de location, le voy a copiar el valor de este, lo pego acá en otra pestaña y acá me devuelve la orden, que es más o menos parecido a lo que yo envié, nada más que se agregan algunos datos, como por ejemplo, ¿cómo? ¿Podrías mostrar ahí cómo cambió el contenido de que quieres la respuesta? Dando un header en vez de content type, en vez de application XML, application JSON. No sé si está implementado o si tenía que hacer, yo me fijo. A ver, sería haciendo así un get y como contenido, perdón, borramos esto y no, content type nada y digo que acepto un JSON. A ver. Y en la respuesta, bueno, esto supuestamente sería un JSON, pero tal vez tengo algo más, no sé, hay algo que le falta acá. Sí, no sé por qué me puso baking fiel y todo esto, pero tengo que revisar. Pero la idea de lo que estaba por mostrar era que cuando yo lo obtengo así en XML, me viene lo que mandé más algunos otros datos como el costo, que no lo había enviado. Me viene el status, que es que no está pago todavía. Y me viene el link de las cosas que puedo hacer. En los links tengo la URI, como mostraba Pablo, la PPT, y además tengo el relation, que es como, vendría a ser como la operación que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo hacer un get, puedo hacer un update, puedo hacer un cancel, o puedo pagarla. Si yo voy de repente a cancel, sigo los links de la documentación, me dice que esto es para cancelar una orden y que lo que debería hacer es un delete a la URL donde está la orden. Entonces, por ejemplo, si vengo acá, request equals builder y hago delete, no sé si esto me hace falta, no me hace falta nada de eso, creo. Hago un delete directamente y me da 200. Además, me dice que ahora yo la cancelé la orden y el location ahora deja de ser barra order, sino que ahora es barra
órdenes canceladas. También si yo, por ejemplo, ahora acá vuelvo a hacer un get de esto, lo primero, o sea, vieron que yo hice acá un get a la misma URI que tenía antes. Bueno, lo que en realidad sucede es que haciendo un get a eso, estoy devolviendo un status code que dice que la orden, el recurso fue movido y la nueva dirección a donde fue movido. Y el browser y en general todos los clientes de HTTP saben cómo responder a eso, entonces en otro request más a esa dirección. Y como ven acá, el status es orden cancelada y no puedo hacer más nada con esa orden cancelada. Ahora, por ejemplo, voy a agarrar, voy a pegar otra, voy a hacer otra orden. Voy a hacer un post. Orders. Bueno, acá me dio 201 de vuelta, acá tengo mi nueva orden. Vamos a ir a consultarla. Bueno, y acá lo que tengo es de nuevo una orden creada. Si yo agarro, por ejemplo, y digo, bueno, a ver, quiero actualizar, ¿qué puedo actualizar? Como pueden ver ahí, lo que hizo José, implementó una especie de lo que sería WSL, pero en forma más HTTP y en forma dinámica. Sí, sí. Que si ustedes se ponen a pensar, si alguna vez han usado la API de Twitter, que es lo que yo uso como referencia cuando pienso en una API de red, es básicamente eso. La API de Twitter no tiene un WSL ni nada, hay páginas que es como una wiki de documentación. Bueno, acá el update dice algo especial porque en realidad el método que se utiliza es put, pero en el put también tiene que ir toda la representación, digamos, hay como una serie de pasos, digamos, para cumplir. Por ahora lo dejé como un post y ahora voy a hacer un post acá y voy a poner esto, que lo que estoy haciendo básicamente es cambiarle, hay un campo en la orden que dice si es para llevar o si es para tomar en la cafetería. Entonces, como pueden ver acá está en shop y yo le voy a mandar para cambiarlo a takeaway, o sea, para tomarlo al paso, no sé cómo sería. Si yo le doy a ejecutar acá, ups, tenía un punto de interrupción, bueno. Me da 200 y si yo ahora actualizo, bueno, acá dice takeaway. Lo próximo que voy a hacer va a ser pagar la orden usando esta URL y haciendo un post de, no sé qué es lo que tengo que hacer del post. Entonces voy a la documentación de Pay. Acá tengo el payload que debería mandar, que bueno, tiene el número de tarjeta de crédito y el dueño de la tarjeta, no es solamente un ejemplo, no. Acá en cada uno de los pasos hay precondiciones, por ejemplo, el estado de la orden debe ser que no está pago. Si yo trato de pagar algo que ya está pago, me va a dar un error, un status code que es bad request o algo similar. Y acá como una nota me dice que después de que lo haya pagado hay un barista que le va a llevar, barista vendría a ser el que prepara el café, que le va a llevar 45 segundos tomar la orden y prepararla. Entonces yo acá hago, y quiero que presten atención a lo que voy a hacer algo medio rápido después que mande esto. Acá lo mando, me dan 200 y yo acá consulto y está pago. Y lo único que puedo hacer ya ahora es un get, no puedo ni modificarle la orden ni nada. Si estoy haciendo F5 y después le voy a explicar bien qué es lo que significa esto, F5, F5, F5. Y en algún momento, cuando el barista reaccione,
si es que reacciona. Bueno. ¿Alguien sabe cómo se llama esto que estoy haciendo? Y ahí está listo. La operación que yo estuve haciendo con F5 se llama pooling en HTTP y es una operación muy usada. La pregunta que puede hacerse cualquiera, digamos, es si eso escala. Digamos, siempre hay una discusión porque estoy llenando de request intermitentemente. No hay una forma en HTTP como, no sé, full duplex. Recién ahora aparecen cosas como los WebSockets y eso. Pero en HTTP está basado todo, digamos, en esta acción de pooling y así es como ha escalado la web, básicamente. Cuando ustedes compran algo en Mercado Libre y le están mandando el paquete, entran en una página para ver por dónde va el paquete, y empiezan F5, 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 F5. O sea, esto no es muy diferente en concepto. Hay muchísimas optimizaciones sobre esta infraestructura y el ejemplo lo implementa usando unos headers de caché. Entonces, si se pone, por ejemplo, un caché intermedio o un reverse proxy, que vendría a ser como un proxy, pero en vez de ser para el cliente, es para la aplicación, se puede poner para que no se moleste a la aplicación cada tantos segundos, y después hay otras mejoras como son los conditional gets y todo eso. Y bueno, y acá la orden ya está lista y lo próximo que puedo hacer, esto no está implementado, digamos, sería tomar la orden. Hay una pregunta. Ah, no, esto ya estaba contestado. ¿Alguna pregunta de acá? Ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, José, yo tengo Sí. una pregunta. Nelo soy. Nelo, sí. Sí, en realidad dos preguntas, pero te las hago de a una. Sí. Así las puedes ir contestando. Vi que para pagar hacías un get. No, un post hice. Eso, Hice no, un empecé post para pagar. para la pagar. ayuda entonces decía un get. Claro, a La ver, ayuda, me déjame ver. parece que order pay, sí. Pero no dice el método, en realidad acá debería decir método post. Pero en realidad estoy haciendo un post, fíjate acá. Post. ¿Se entiende o no? Sí, no, me había confundido con el get de arriba que quedó el título quizás de otro. Ah, sí, quedó el título porque dice, ahora te entiendo. Sí. Sí, ahí me confundí. Bueno, entonces la primera fue fácil. La segunda pregunta que tenía, que quizás estaba un poco asociado a lo que había preguntado en el foro y trasladado a este ejemplo. Si por algún motivo yo no quisiera guardar las órdenes a medida que se van formando, sino que quiero que de eso se encargue el cliente y cuando me confirma la orden me la mande entera. Que vendría a ser como un equivalente a la acción que yo preguntaba en el foro, que era un estado intermedio de validación. ¿Cómo sería? O sea, la pregunta sería, si no quisiera guardar el estado de la orden a medida que se va creando, sino que sí, te dejo ir creándola para ir viendo el precio, o sea, o que me mandes los datos para ir viendo el precio, pero yo en el servicio no quiero guardar el estado ese. ¿Cómo podría ser? Esto en realidad, sí. Sí, no, en realidad si vos lo vas a una implementación en un sitio web de eso, en realidad ese estado intermedio que no lo estuvieras persistiendo en la base de datos, en sí lo estás persistiendo en sesión o en algún mecanismo así intermedio en el server. Si bien no es una buena práctica eso. Del server, sí. No, del server estaba pensando en no guardar estado en ningún lado. O sea, ni en sesión, ni en base de datos, ni nada. Disculpame, ¿cuál sería tu cliente del servicio REST? Otra aplicación que puede llegar a ser quizás un sitio o no sé, algún dispositivo mobile o algo así, que vaya armando la orden en el dispositivo y que cuando la tiene armada con el presupuesto y todo,
yo le doy confirmar y ahí haga un post de la orden entera que realmente quiere comprar. Y bueno, en ese caso, digamos, vos podrías ir construyendo la orden en memoria de tu dispositivo o en sesión en una website o, digamos, me parece que si no la querés persistir en el servicio, podés no persistirla, pero en algún lugar del cliente va a tener que estar, digamos, durante la creación de la orden va a tener que estar persistida. Sí, ¿Por qué no exacto. paso? O sea, la pregunta ¿Perdón? sería algo así. Pregunta de Sí. cuál sería el diseño del servicio REST para eso. O sea que, pues no haría un post a órdenes para que me cree una nueva. Pero ¿para qué harías un post, digamos, antes, cuando no lo tenés completo? ¿Para qué lo querés mandar al server? Para ir viendo el presupuesto. Bueno, en realidad una de las cosas buenas que tiene REST es que, digamos, vos podés diseñar el workflow, es muy flexible, digamos, porque en principio vos no querés hacer un post de la orden, pero no sé, digamos, no hay nada que te prohíba hacer un post de la orden entera y agregar la orden entera y validarla entera y hacer todo lo que vos necesites. Perdón, Podrías ir haciendo gets intermedios de los presupuestos, o podrías grabar una preorden, ¿no no sería, sé. no sería otro recurso el presupuesto en todo caso? Y es lo que él no quiere. Si vos no tenés forma de persistir, o sea, si vos no tenés forma de devolver ese recurso, o sea, no lo persistís en tu servidor, porque él lo quiere guardar en el cliente, entonces no va a existir ese recurso. Ah, claro. Entonces no entendí bien el caso. Es como que el presupuesto lo quiere ir guardando en la memoria o en la sesión de su propio cliente. En ese caso, hacer un post de la orden entera no está mal. ¿Qué te impide ir De por hecho, ese lado, Nelo? Y la pregunta sería para ir armando el presupuesto. O sea, vos lo que proponés es ir haciendo posts parciales, pero que no graben nada. No, no. pero ¿por qué querés? ¿Vos querés ir armando el presupuesto en memoria de tu cliente o en el servidor? Sí, en el cliente. ¿Y Entonces para serían qué gets. no necesitas postear nada al servidor entonces? Vos para armar tu presupuesto eventualmente podrás Sí, hacer pues la gets. lógica para armar Sí. pero la lógica para armar el presupuesto es sí quiero que esté en el servidor, no lo quiero programar en todos los clientes. Ah, No sé, acá por ejemplo, yendo a este caso, no sé, si va pidiendo, bueno, si pido un café con leche y 3 medialunas, ¿cuánto me sale? claro, Y está que bien, eso no quede guardado. una Que proforma. después digo, bueno, sí, a ver, Sería, la pregunta sería con qué acciones lo tendría que hacer. Pues entiendo que sería quizás como la orden, pero sin persistirla. Pero estaría bien hacer un post que no esté guardando nada. Eso es mi pregunta para la red, ¿no? Suponiendo que a partir de los verbos, de alguna manera inferimos las acciones que estamos haciendo. Sí, ok, está bien, ahora te entendí. Vos querés ir haciendo un post que te devuelva el total sin tener que persistirlo. Exacto. Sí, yo creo que no hay ningún problema en hacer eso. No lo pondría, claro, no lo pondría junto con el recurso orden, probablemente sea un presupuesto. Un recurso por supuesto que haga un post que no grabe, pero que funcione. O lo podés cambiar el estado nada más. Sí. Sí. Podría ser. No, es así, o sea, en REST hay muchos recursos que uno termina usando que quizás no tiene sentido persistir o tener una persistencia de esos recursos, pero en REST la única forma que vos tenés de exponer funcionalidad, digamos, es a través de recursos. Entonces, puede que hayan recursos que no tengan gets, como tu presupuesto, por ejemplo. Por ejemplo. O sea que vos al ir a la documentación de ese recurso, es posible que te encuentres con que no le puedes hacer un get. Puedes hacer un post, pero no le puedes hacer un get.
Acá tengo otra pregunta. No sé si está contestado Nelo. Sí, sí, creo que es eso, es lo de hacer post aunque no persista en estado. Bueno, Hay un tema interesante con eso, discúlpame, que es que uno se puede ver tentado a empezar a ejecutar operaciones sobre recursos en URLs que no representen un recurso en sí, como por ejemplo, qué sé yo, cancelar una orden o pagar una orden. En ese caso, fíjate que lo que hizo José fue mover el recurso a una colección de órdenes canceladas o mover el recurso a una colección de órdenes pagadas o lo que sea, digamos, no significa que porque hayan casos donde uno pueda tener recursos que no tengan gets, esté bueno que lo usen como método de tunneling, o sea, de simplemente poder ejecutar operaciones sobre recursos. Está bueno siempre tratar de buscarle la vuelta para poder ejecutar, digamos, get, put, post y delete sobre recursos que sí tengan gets y que sí sean reales, ¿no? bien. Hay una pregunta que dice si se generan muchos requests a tu servicio, varios móviles haciendo pedidos al mismo tiempo. ¿En algún momento colapsará el servicio o no? ¿Cuándo entra en juego el MSMQ? Kiwi. Bueno, la respuesta es más o menos lo que estaba diciendo recién. Pasa lo mismo con el tema de pooling, de lo que estaba haciendo yo, consultar. Bueno, HTTP define varias cosas para esto. Y yo, sí. ¿Alguien habló? Hola. Define varias cosas y yo en este ejemplo lo implementé. Si quieren se lo muestro en un segundo. Básicamente no, digamos, y hay mucha infraestructura definida o sea, hay mucha infraestructura y está muy claro definido en el protocolo como es. Y por ejemplo, si yo te muestro acá, quiero mostrarte una cosa. Perdón, ¿dónde está el estado acá? Bien. Acá, ¿vieron que yo estaba haciendo F5? Bueno, en algún momento cuando yo hice F5, esto lo que le voy a explicar ahora es lo que se llama un conditional, un get condicional, digamos. En algún momento yo recibí esto en mi respuesta, ETA 4, que vendría a ser como el número de versión del recurso, ¿sí? Entonces Firefox lo que hace automáticamente es, en la próxima petición de esto mismo, dijo, en la anterior vos me dijiste que era versión 4, entonces ahora te mando en el get, ¿es versión 4 todavía? Y lo que sucede es que la respuesta, en vez de ser un 200 como es el primer get, es un 304 que se llama not modified y que viene sin cuerpo. O sea, entonces esto le está diciendo Firefox, todavía no cambió, seguí usando la misma, ¿sí? Entonces, en la respuesta acá, bueno, la respuesta muestra esto porque esto es lo que estaba en el cache, pero no estoy devolviendo nada en el servicio, si quieren les muestro el código. Eso por un lado. ¿Para qué se usa esto? Acá lo estoy viendo directamente en el browser. Pero, por ejemplo, si yo hago control F5 acá, me va a mandar un 200, ¿ok? Porque ahí ya directamente dice, no, lo quiero actualizar sí o sí. Entonces no manda ese if no match, digamos. Y acá llega la respuesta. ¿Se entiende eso? Después hay una cosa que se llama reverse proxy, no me quiero meter mucho en detalle, pero se lo muestro en un segundo. La cosa vendría a ser así, esto ya está creo que todo configurado, vendría a ser 3, 3, 1, algo así. Bueno, y esta es otra cosa, digamos. Acá lo estoy haciendo a otra URL que me hace como un proxy intermedio con este programa que se llama Squid. Este programa lo que hace es tener un cache de cómo estaba el recurso y
contesta automáticamente usando ese cache. Cada cierto tiempo le pregunta una sola vez al server. Y todos los clientes que estén yendo este squid, digamos, van a obtener esa respuesta del cache y el squid va a molestar al server una sola vez, digamos. Entonces, acá si yo les muestro, esto siempre acaba de volver a OK, pero no va a llegar al server directamente. Si yo se lo muestro acá, a ver, vamos a ver order, voy a poner un punto de interrupción rápido. Acá voy a poner un punto de interrupción y hago F5 y ya me actualizo. Ahí salto el punto de interrupción. A ver. Bueno. En algún momento créanme que no tendría que... A ver, ahí está. Si lo hago así, ven, estoy actualizando. Y recién ahí, de 10 veces que actualice, llego ahí porque en la respuesta tengo esto, max age, lo máximo que tiene que durar son 10 segundos. O sea, esto significa que el cache intermedio debería guardar esta respuesta por 10 segundos, digamos. Entonces, como ven, esto hace que esta es la forma como ha escalado la web. No estoy molestando el server todo el tiempo, digamos. Puedo hacer que mis clientes hagan pooling sin molestar al server. Tengo una pregunta más. No sé si quedó claro. ¿Alguna explotación, comentario? Esto usa Twitter, por ejemplo. Todos los clientes de Twitter están preguntando al servicio de Twitter constantemente si tengo nuevos mensajes, tengo nuevos mensajes, tengo nuevos mensajes. Desgraciadamente Twitter no hace push, bueno, desgraciadamente, o no sé, no hace push a los clientes, sino que los clientes están haciendo pooling todo el tiempo. Sí, y de todos modos la persona está preguntando por request de tipo post, me parece. Y por definición de HTTP los requests con método post pueden llegar a generar cambios en los recursos, por lo cual no se suelen cachear. Por defecto no son cacheables, digamos. Uno lo puede hacer, pero no es la... En ese caso, o sea, en el caso de los posts, créeme que es muchísimo más fácil escalar cualquier tipo de servicio de HTTP que un servicio SOAP. Sobre todo cuando hay sesión y todo ese tipo de cosas que en HT, por lo general en los servicios web, esas son cosas con las que se lidian en todo momento, o sea, desde el primer momento, desde que nacieron las páginas web. Entonces, la ventaja que vos tenés al hacer servicios REST es que podés reutilizar toda esa infraestructura, podés hacer load balancing, podés hacer todo lo mismo. No sé si él se refería también a un post que pueda ejecutar alguna acción en el server y durar mucho tiempo en responder, pero o sea, ahí directamente no se diseña así. En todo caso haría un post y devolvería que está en un estado pendiente o algo, y por otro lado habría un queue o algo que fuera tomando eso y ejecutándolos, digamos. Como una de las aplicaciones que tenemos. No sé si hay otra pregunta. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Yo, José, Sí. mira, sobre el ejemplo que mencionó Nelo, yo no pretendo modificar el de él, sino se me ocurrió uno a mí parecido, que sería el caso que, por ejemplo, yo voy haciendo, yo quiero, como decía Nelo, soporte del servidor, de la lógica del lado del servidor, para ir construyendo la orden, o carrito de compra, por ejemplo, sería el caso de un carrito de compra. Entonces, en mi cliente, que puede ser una aplicación WinForms o en un
un teléfono o lo que fuera, voy haciendo peticiones al servidor con post, pero con get al catálogo, con post al carrito, a la proforma o lo que fuera que se llame ese paso intermedio, más allá de que del lado del servidor se persista en una base de datos o se persista en memoria o lo que fuere, ¿no? Para mí, desde el punto de vista del cliente, está enviando información, por lo tanto es razonable usar un post. Pero lo que yo decía, y tal vez viene por el lado de la respuesta a lo que decía Pablo del move, es, suponiendo que yo tengo un recurso que sería el carrito de compras de un determinado usuario, o una factura pro forma, o presupuesto, lo que fuere, ¿cuál sería al final de la compra? El usuario lo que hace es confirmar ese presupuesto, por lo tanto lo que yo debería hacer es generar una orden de compra o una orden. ¿Cuál sería el mecanismo para transformar un recurso en otro, digamos? Es decir, yo tengo un presupuesto armado con un carrito de compras y lo transformo en una orden. Para esta lógica basada en recursos, ¿cómo sería la transformación de un recurso en otro? En realidad, ese ejemplo en particular está bastante discutido. Una de las opciones que siempre se plantea es, ¿y si le doy la URL al carrito de compras y le hago un post de la URL? Y la verdad es que eso no está muy bueno, porque supuestamente los mensajes son autodescriptivos y sobre todo que también lo que estás haciendo es estás atando, digamos, a los clientes a tener que sí o sí usar ese recurso que es como vos decís, es posible que vos no quieras tener toda esa lógica en cada uno de los clientes, pero es posible que algún cliente quiera aprovechar algún tipo de lógica y poner su propia lógica del lado del cliente. ¿Entendés? Es como decirte, bueno, yo recibo un CBS con 1000 órdenes de compra y yo no quiero tener que hacer 200 gets y post para poder armar el carrito de compra, para poder mandarte una orden. Yo sé cómo construirla, quiero construirla y enviártela. Entonces, en ese caso yo creo que siempre que sea posible y conveniente es agarrar y hacer un recurso donde vos le haces un post de la representación de la orden de compra entera, digamos. O sea, yo decido directamente a partir de los datos que puedo obtener con un último get de mi carrito, obtengo los datos del carrito y genero una orden de compra. Sí, exactamente. Perfecto. Okay. Sí, el tema es que, o sea, lo queramos o no, digamos, toda la arquitectura de esta red es como que es muy al estilo de lo que sería CRUD, digamos, no es que vos tenés como acciones sobre los servicios como lo tendrías en SOAP. Estos son recursos. Puede ser una forma esa o otra forma que veo por ahí es como, no sé, que la orden esté en algún estado pendiente y que tenga un link para, como yo mostré recién, para hacer un post del pago y que eso la convierta en el estado pagado o no sé, o pendiente de la información de envío y eso la pase a otro estado, ese tipo de cosas. Pero sí, no sé, opino lo mismo. A mí no me hace ruido la modalidad CRUD, porque para mí una orden de compra, si lo trasladáramos al dominio de las clases y las instancias, para mí yo estaría construyendo una orden de compra a la cual en el constructor le paso un carrito de compras. Entonces la orden de compra lo que sabe es que se va a construir a partir del carrito de compra o a partir del presupuesto, a partir de la proforma, ¿no? Entonces yo me imagino que sería una creación de una orden de compra, pero no vacía, sino que recibe todos los datos completos desde un recurso que es un carrito de compras, o una instancia, quiero decir, de un carrito de compras, una instancia de una proforma o de un presupuesto. Claro, yo creo que digamos,
al menos el caso que se planteaba antes era de algo que uno no tiene un particular interés en persistir, o sea, no sería una instancia que uno pueda ir y pedirla, qué sé yo, porque, digamos, no tiene valor más que para crear la orden. Entonces, se da que a veces crear determinados recursos puede llegar a ser complejo y requerir de un request bastante complejo y como dicen ustedes, está bueno que parte de la lógica de crear todo ese recurso esté expuesto como recursos también en el servicio. Vendría a ser como, no sé, tratar de tener un DTO que te facilite un poco la vida a la hora de ejecutar un método, que en este caso es crear una orden. Bien, bien. Lo que sí yo estoy un poco en contra es de los que, digamos, va a depender de cada caso, ¿no? Pero en principio, como última opción, yo evaluaría pasar el link a ese recurso. Claro, en el caso que se decía yo, como pasarle la instancia del presupuesto a la orden de compra a través del link a esa instancia del recurso. Eso no haría así. Sí, en principio no, tendría que ver por qué tratarían de hacer eso, pero en principio no trataría de evitar eso. Ok. Una consulta, en el ejemplo que dio recién Carlos, creo que él estaba más orientado a la arquitectura que había planteado José que a la que había planteado yo de no persistir estado. Justamente él estaba persistiendo estado y en algún momento transformándolo. ¿Es así, Carlos? Sí, 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 sí. Digo, dándole un sentido amplio a la palabra persistencia, ¿no? Hoy en día las aplicaciones web con los caches, con Memcache y con ese tipo de cosas, la persistencia puede tener distintos significados y distintas lapsos, o sea, bien podría ser que ese presupuesto estuviera persistido en memoria de un Memcache y nada más, digamos, mientras dure la sesión de ese cliente, lo que fuera, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que trabajar de esa manera es necesario, me parece a mí, lo que ahora voy entendiendo un poco por qué te estaban diciendo que es complicado o por qué vos necesitabas post, porque también podría hacerse, o una deformación que podríamos, que se me ocurre de este método es que el servidor te ayude a construir ese presupuesto. Es decir, vos haces post con cosas que querés hacer y el servidor las hace sobre el presupuesto y te lo devuelve armado. Y en el siguiente pedido vos podrías volver a mandar todo el presupuesto más la acción que querés. El problema es que para mandar el presupuesto completo vos tendrías que hacer un post porque vos tendrías que mandar todo el presupuesto serializado. Entonces en el request tendrías, por un lado como payload, el presupuesto en sí, más la acción que querés generar o más lo que querés hacer. Entonces, por ahí creo que se ensucia estás obligado siempre a hacer post aunque no necesites, aunque semánticamente no tenga sentido. Entonces, creo que si vos querés trabajar en esta modalidad de recursos, necesitas que el recurso lo maneje el servidor y que esté en el servidor, de manera que vos hagas post, get, put o lo que fuera, con sentido más, con una semántica más coherente, ¿no? Un ejemplo de lo que Sí, decime, Nelo, perdóname, yo creo que me volé y no te contesté la pregunta. ¿Qué me habías preguntado? Sí, no, que, o sea, vos el planteo que hacías estaba más orientado a un servicio con estado en cuanto al presupuesto. No, que en ese sentido se parecía más, tu pregunta se parecía más a la arquitectura de José. Porque yo recuerdo te había comentado en algún momento, que te lo había comparado con la arquitectura que yo había planteado.
A mí lo que me pareció del ejemplo que mostró José, que con respecto a la pregunta que vos hiciste, o sea, no veo ningún motivo, ahora vamos a ver los ladrillos que vuelan, ¿no? Cuando diga esto, pero no veo ningún motivo para no tener un recurso que sea el presupuesto y que en algún momento haya una acción, como estaba la de pagar, que sea la de ejecutar o algo así, y que te devuelva un location de lo que va a ser tu orden a partir del carrito. ¿Me explico? Sí, sí, eso es lo que yo pregunté, pero Pablo me dice que no suele usarse Sí. esa. No, bueno, perdón, porque Yo lo veía supongamos dos parecido cosas. Yo creo que hay dos casos. Separemos de esta forma. Supongamos que hay dos casos. O querés persistir el presupuesto o no. ¿Sí? Entonces, en caso de que vos vos como dueño del servicio, no lo quieras persistir, pero le tengas que dar a tu usuario alguna forma, por ejemplo, de calcular los taxes, ¿sí? Ese vendría a ser el primer caso que nos habían comentado. En ese caso, es como que, bueno, vos podrías agarrar y exponer un recurso que no tenga un get, al que vos le pasás el presupuesto y te devuelva los taxes como para vos por ahí decidir con el precio final si querés comprar, si querés crear la orden o no. Ese tendría que ser un caso en el que el presupuesto no está persistido en el sistema. Hay otro caso que es que vos podés querer tener el presupuesto persistido en tu sistema, o sea, no te molesta, vos como dueño del servicio, está bien, si vos necesitas un lugar para ir guardando el presupuesto, lo puedes guardar acá. Recuerden que los servicios REST no guardan una sesión, o sea, si está persistido, está persistido. Entonces, o sea, si vos lo podés hacer get, te lo va a devolver. Entonces, vos lo primero que vas a tener que hacer es crear un nuevo presupuesto y te va a tener que devolver un ID y después vas a tener que ir agregando cosas a ese presupuesto. Y en ese caso, está bien lo que comentaban recién. Vos le podés agarrar y hacer una especie de ejecutar, digamos, en un recurso que sea la confirmación de ese presupuesto que te devuelva una orden en otra location. Es el mismo caso en un carrito de compras. Vos vas agregando cosas. El carrito de compra original es algo que se persiste en el lado del servidor, en una base de datos o lo que sea. Vos vas agregando cosas y en algún momento le decís checkout o quiero comprar esto y mandas una acción sobre ese carrito de compra, lo cual genera una orden de compra. Pero es el mismo caso. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta hay? Bueno, ¿les parece si vamos cerrando para hacer el sorteo y liberar a la gente y después si quieren seguimos charlando? Sí, sí. Bueno, o sea, si Pablo quiere dar alguna última conclusión acerca de los REST. No, REST en sí, la ventaja que le veo, como dije antes, es a la hora de que si queremos implementar algo, ponerlo a aplicaciones de terceros, y inicialmente no sabemos quiénes van a estar consumiendo, si van a estar consumiendo esos servicios de distintas plataformas o no, y no queremos poner algo complejo. REST Service en ese caso es algo, es una opción que viene bien tener en cuenta para exponer eso, en vez de ir siempre con software services, ¿no? Yo quisiera transmitir una pregunta y completarla, no, ampliarla. Alguien preguntó si el código que estuvimos viendo puede estar disponible en la página de la BAN cuando se publique. Eso por un lado. Y por otro lado, al principio Pablo estuvo recorriendo un poco los distintos niveles de implementación de REST y hablando de Atheos y demás. Y mi pregunta es, ¿hay alguna implementación sencilla, algún ejemplo que contenga una implementación de nivel 3 de Atheos que podamos consultar para guiarnos a la hora de hacer un... Sí, exactamente. Hay un
una implementación que hizo Glenn Block, que es el Program Manager de Web API, que se llama REST-Cart, que es una implementación de un carrito de compras con esta Web API y que sigue todos los patrones de nivel 3 de REST. Y está en Git, creo que estaba en... creo que lo publicaron en Git2. Un segundo. Ok, después lo podemos poner en el... Acuérdense solamente, no sé quién se va a encargar de armar un pequeño... en la página de la van, además del video, pues, se pueden poner recursos, así que... Perfecto. ahí. Sí. Bueno, entonces si no hay nada más, le agradecemos a Gustavo, a Pablo y a José por la presentación. Simplemente agradecer de nuevo a nuestros sponsors, que en este caso en la van de hoy son la Press, Really y Pack Publishing y Manning, que nos dan gentilmente libros para sortear entre los valientes que llegan hasta el final, y también para los oradores, tengo entendido. Así que bueno, yo también agradezco en nombre de toda la comunidad a los 3 oradores y a todos los que participaron en esta van. Muchas gracias.